Gracias y paz, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una noticia sumamente triste de una iglesia evangélica en Estados Unidos que nos debe hacer reflexionar en algunas cosas. Atentos. What is that, 242? We haven't met before. My name is Will. This is Allie and Jamie. We are a few of the worship leaders around here, and we're just so glad that you've decided to join us this morning. A hidden camera was found inside a bathroom at a Livingston County church. I'm heartbroken. I'm saddened and I am infuriated. Estos solo son unos segundos de un vídeo que pueden encontrar en las redes de la iglesia. La iglesia se llama Community Church, iglesia comunidad, creo que sería la traducción exacta. Es una iglesia que se encuentra en Michigan, es una iglesia bastante grande y tiene que ver con uno de sus pastores. En algunas iglesias norteamericanas es muy común que quien esté al frente de la alabanza, del grupo de adoración y alabanza, sea un pastor. Creo que se les suele llamar worship pastor o pastor de adoración o pastor de alabanza, ¿no? Estoy viendo que se me borra la mano. Hermano, hay una hora en el día en esta casa en que el sol da de frente y voy desapareciendo por momentos. Pero bueno, si a mitad de vídeo se me ve solo medio rostro, es que duró demasiado. Volvamos al tema. Era un hombre que servía en la iglesia dentro del liderazgo, es decir, era considerado un pastor, específicamente un pastor enfocado en la alabanza y en la adoración de la iglesia. No conozco a fondo la doctrina de esa congregación, lo que sostienen, pero por el estilo de adoración, alabanza, entiendo que algunas diferencias debemos sostener, varias. Pero el tema no es el siguiente. La noticia es dura. En uno de los vídeos de la iglesia que pueden encontrar públicamente, y si entienden el inglés lo podrán entender mejor, uno de los pastores principales de la congregación incluso lloró al pedir perdón a la iglesia por lo que había sucedido. Porque un día, de manera así, de repente, una persona, concretamente en el baño de mujeres, encontró una cámara escondida. Encontraron una cámara. Había alguien que estaba grabando el baño de mujeres, donde iban las hermanas y donde iban niñas pequeñas también. Y casualmente al final esa cámara, ¿de quién era? Era del pastor de la adoración, del pastor Johnson, el pastor que se dedicaba a la alabanza, un hombre de confianza de la iglesia, un hombre que sustentaba un cargo, ostentaba, perdón, un cargo de liderazgo como un cargo de pastor, un hombre que llevaba tiempo ya sirviendo a la congregación y un hombre que en cierta manera ha traicionado la confianza, no solo de la iglesia, sino del equipo de liderazgo. Ahora, en base a esta noticia tan trágica y tan triste, como que un pastor estuviera espiando y grabando a las hermanas y a las niñas pequeñas en secreto en un baño, ahí cada día están empezando a salir noticias distintas que nos llevan a plantearnos muchas cosas. Y yo creo que es necesario que volvamos a traer ciertas verdades al corazón nuestro como cristianos. Número uno, y quiero decir varias cosas rápido, y si el día de mañana hay que hacer un vídeo profundo sobre cada una de ellas, se hace. Pero lo que ha sucedido, esta noticia me ha hecho pensar en cosas que son importantes a considerar. Número uno es el hecho de entender que por estar en un recinto que llamamos iglesia, que yo ya sé que la iglesia somos nosotros, que eso es el templo, el lugar de culto, el edificio, pero vamos a llamarle iglesia para que nos entendamos también, pues que estemos en una iglesia no significa que todos los que estén dentro son creyentes, son nacidos de nuevo o que tienen buenas intenciones. Ah, en mi iglesia robaron un teléfono. Ah, en mi iglesia pasó esto. Ah, Pastor Juan Manuel, hay un hombre en la iglesia que me mira demasiado. Claro, porque a veces vienen visitantes, otros no son creyentes, otros no han nacido de nuevo y puede pasar que en una iglesia haya una persona con malas intenciones. Hermanos, no podemos ser tan inocentes de pensar que porque estamos en el recinto de la iglesia y nunca pasará nada, nunca robarán un teléfono, nunca nadie hará nada sospechoso. En nuestra congregación, por ejemplo, velamos mucho por hombres y mujeres que llegan en el sentido de que, por ejemplo, hay varones que llegan que claramente no son cristianos, aunque se disfrazan de piedad, porque luego van a cuchillo, como decimos nosotros, van directos a ver si seducen a alguna hermanita que esté por allá. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no todo el mundo que está en la congregación
es verdaderamente cristiano y no todos tienen buenas intenciones. Ahora, número dos, eso no es algo que debemos saberlo por lo que pasa, sino por la propia escritura. La propia escritura dice, Señor, que algunos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, profeticé. Es decir, habrá personas que estaban convencidas de que eran creyentes, pasaron toda la vida entre creyentes, sirvieron a la comunidad de creyentes, pero no habían nacido de nuevo y están entre nosotros. La Biblia afirma que entre el redil no solo van a haber ovejas, a veces se van a colar lobos, pueden haber cabras. Entonces nosotros debemos comprender que no todos los que están congregados a la luz de lo que dice la escritura son verdaderamente cristianos. Incluso el apóstol Juan afirma, ¿no?, que hay gente que acaba saliendo. ¿Por qué? Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado de nosotros, pero salieron para probar que no todos son de nosotros. Entonces el apóstol Juan afirma que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y eso la escritura lo dice. La Biblia nos llama a velar y a estar atento por la llegada de lobos, de gente infiltrada, de obreros que sirven incluso a los propósitos de Satanás y por impíos que se pueden infiltrar entre nosotros con malas intenciones. Así que no podemos dejar de hacer caso a las advertencias de la escritura y pensar, como dije en el primer punto nuevamente, que en el entorno de la congregación toda la gente es gente creyente con buenas intenciones de adorar al Señor y crecer en santidad, porque no es así. Número tres, lo que más nos duele, sobre todo cuando pasa esto, es cuando pasa en el liderazgo. ¿Por qué? Porque según Primera de Timoteo 3, según Tito capítulo 2, el liderazgo de la iglesia tiene que cumplir ciertas características, entre ellas ser irreprensible. Tú esperas a la luz de los requisitos bíblicos que los líderes, los pastores, los ancianos, los que están al frente cumplan los requisitos bíblicos para estar en ese lugar, y se requiere que sean personas maduras en la fe, de buen testimonio, de carácter irreprensible. Entonces, no te imaginas cosas como robar dinero, adulterio, espiar con una cámara a las muchachas y a las niñas en el baño de la iglesia, ni cosas como abusos a menores. Pero ahora yo te pregunto, ¿ha pasado en las iglesias? ¿Ha sucedido en algunas congregaciones? Por supuesto que sí, y eso nos enseña algo. Eso nos enseña que entre las personas que estarán infiltradas en la iglesia, no todos serán simplemente personas que congregan, llegarán algunos al liderazgo. Existen personas que van a ser líderes en las congregaciones cuando realmente vamos a llegar a dudar de su nuevo nacimiento. Existen personas que van a ser líderes en las congregaciones cuando son lobos rapaces. Las escrituras dicen que los falsos apóstoles se disfrazaban de verdaderos apóstoles de Jesucristo. La Biblia afirma por boca del Señor Jesús que los lobos se vestirían de corderos. La Biblia afirma que los falsos maestros se disfrazarían de verdaderos maestros de piedad y de conocimiento cuando ninguno de ellos eran realmente verdaderos siervos y maestros que servían a los propósitos del Señor. Así que muchas personas llegarán a ostentar cargos de liderazgo y al final se demostrará que no eran ni siquiera líderes o ni siquiera creyentes algunos de ellos, porque sí, algunos cometerán errores como cualquier otro creyente, pero tendrán deslices, tropezarán. También habrán casos donde demostrarán que eran mundanos y carnales infiltrados en la iglesia con motivaciones equivocadas. Cada caso es diferente, no podemos generalizar, pero eso es una realidad que debemos saber. Y ahí viene mi cuarto punto de este comentario. En alguna ocasión alguien preguntó, entonces, ¿que la iglesia se equivocó al elegir, oramos poco, nos faltó discernimiento? No, debemos recordar que a veces nosotros debemos respetar y entender nuestras limitaciones. Somos seres humanos y somos fáciles de engañar. Las personas pueden tener un testimonio brillante delante de nosotros, aparentar tener un buen matrimonio, un buen carácter, ser humildes, piadosos y ser siervos de Dios. Nadie los ve muchas veces en casa, nadie ve su matrimonio en lo privado, nadie ve cómo tratan a sus hijos, nadie ve esas cosas. Son cosas que, si Dios quiere, pues un día salen a la luz y a veces no. A veces quedarán totalmente cubiertas hasta el final de sus días, como ya ha pasado con personas que al final de su vida y solamente tras su muerte se supo las barbaridades que hacían. Así que no es que nos haya faltado oración, es que nuestro criterio tiene un límite, es el límite de lo que vemos. Por eso en la iglesia siempre tendremos, porque hay gente en la iglesia
que ha sido bautizada y no se debería haber bautizado porque no había nacido de nuevo y no eran verdaderos creyentes, porque nos dijeron que eran creyentes, nos dijeron que se habían convertido, nos dijeron que querían amar, que amaban a Dios sobre todas las cosas, que aborrecían el pecado, que se habían arrepentido, que habían puesto su fe en Jesús y pasaron un tiempo con nosotros. Entonces, aparentemente parecían creyentes, se bautizaron y luego ahora llevan 20 años en el mundo viviendo una vida impía, sabiendo que lo que hicieron era todo menos un acto verdadero. Pero nosotros, ¿qué vamos a saber? Tenemos límites y por eso en la iglesia debemos entender que no podemos parar de orar. ¿Para qué? Para que Dios cuide la iglesia, entendiendo que somos limitados y que aunque intentemos ser cuidadosos a la hora de elegir, nos pueden engañar muy bien. E incluso si un hombre tiene intenciones de ser líder y no tiene el carácter adecuado y su esposa tiene el mismo afán, se pueden compinchar para juntos engañar a la iglesia y aparentar ser los más piadosos del mundo cuando ni siquiera son creyentes. Todo puede pasar y los años han demostrado que sucede, porque seguramente conocen alguna iglesia, yo conozco varias, donde pastores han caído, donde personas del liderazgo han caído, donde gente ha hecho barbaridades y te enteras de cosas de el pastor hizo eso con una menor, el pastor robó dinero, el pastor abandonó la iglesia y se llevó 1 millón, el pastor hizo aquello, el pastor compró un templo y lo puso a su nombre y ahora la iglesia no se lo puede quitar porque está la propiedad a su nombre, el pastor se quedó con las cosas de la iglesia. Barbaridades. ¿Por qué? Porque no son pastores, no son verdaderos siervos de Dios, pero durante mucho tiempo se disfrazaron de piedad. Por eso, amados hermanos, debemos reconocer nuestros límites y debemos, por lo tanto, orar a Dios constantemente que cuide su iglesia. Y sí, yo no creo que esté de más decir a Dios, Señor, y todo lo que quede oculto, sácalo a la luz para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea santificada. Por eso, en nuestra congregación tenemos ciertos cuidados. Por ejemplo, no dejamos jamás que una madre diga, venga, te dejo ir al baño solito a su hijo y va con un hermano de la iglesia. Hermana, ya lo acompaño yo. No, mamá, tú llevas a tu baño, cuida a tu hijo cuando vaya al baño, acompáñalo al baño. Tú no puedes dejarle a cualquiera porque es la iglesia tu hijo menor. Hay que tener prudencia y muchas cosas así. En nuestra iglesia intentamos ser prudentes en varios aspectos, no porque desconfiamos de nuestros hermanos, pero sabemos la realidad de que en la iglesia hay de todo. Hay personas que han nacido de nuevo y hay visitantes que no son creyentes y hay gente con malas intenciones. Por eso hay divisiones, chisme. Por ejemplo, nosotros vivimos casos en la iglesia de que una persona congrega con nosotros, pasa un buen tiempo con nosotros, pero en reuniones clandestinas le va diciendo a la gente, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí eso no me parece, a mí eso no me gusta, yo esto del curso de membresía no lo hago y aquello no lo hago y esto no lo hago y esto no lo comparto. Y a que tú también te preguntas, ¿y por qué sigue ahí? Si no le gusta esto, si no comparte esto y no comparte aquello, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué hace reuniones clandestinas? ¿Cuál es su intención? Porque si a mí no me gusta una iglesia, yo me voy a otra, ¿no? Simplemente me voy a una congregación donde yo tenga paz y pueda crecer en unidad con los hermanos, porque en esta congregación no comparto algunas cosas. ¿Por qué se queda? ¿Por qué se queda y hace reuniones clandestinas para dar esa opinión? Obviamente hay malas intenciones. Se puede disfrazar de una mujer piadosa, de una hermanita en la fe, pero al final va a intentar llevarse a los ingenuos o a las ingenuas. Eso ha pasado en nuestra congregación, seguramente también pasa en algunas que tú conoces. ¿Por qué? Porque nos demuestra que en la iglesia debemos ir con cuidado. La historia del pastor Johnson, que yo no sé ya ni si llamarlo pastor, un hombre que grabó en secreto a hermanas y niñas pequeñas en la congregación, nos enseña que la iglesia debe velar, que no es oro todo lo que brilla, que no es piedad todo lo que aparenta piedad, que no es siervo todo lo que se viste de siervo y que no es oveja todo lo que parece oveja. La iglesia debe orar, debe estar velando, debe pedir a Dios sabiduría, debe pedir a Dios discernimiento y cuidar en todo lo posible, estar atentos a cualquier señal de sospecha en medio de la congregación. Ahora, deja en los comentarios. ¿Tú has vivido casos donde también en iglesias se ha infiltrado gente que parecía ser un siervo y no lo era, un líder y no lo era, un hermano y no lo era? Cuenta algún caso aquí para ver si esto no solamente pasa en estos lados o pasa por todo el mundo. Y cuenta qué crees que nos enseñan esas cosas. Que la iglesia debe estar atenta. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo aquí en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta el final de este
vídeo y gracias por apoyar nuestro contenido como siempre hacen. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.